Hola amigos, bienvenidos al Club de los Corazones Literarios. Yo soy Abby y en el video de hoy les tengo la reseña de La Reina de Espadas. ¿Por qué? De La Reina de Espadas, escrito por la autora mexicana Yasmina Barrera. Un poco de datos generales de este libro es que fue publicado en 2024, o sea, no tiene nada. El número de páginas de este libro es de 272 y fue publicado por la editorial Lumen / Penguin Random House, y al momento que estoy haciendo este video tiene un costo de manera física de 319 pesos y de manera digital, esto lo estoy consultando directamente con Amazon, en su formato Kindle está en 229. Y bueno, ¿de qué va La Reina de Espadas? La Reina de Espadas es un libro en el que se nos presenta de una manera muy concisa, muy ligera, la vida de una de las autoras, una de las figuras más importantes dentro de la literatura, una escritora mexicana que fue controversial en su tiempo y también una figura a destacar, que es Elena Garro. No les quiero adelantar mucho o hablar mucho de Elena Garro porque le quiero dedicar, de hecho el siguiente video después de este ella va a ser la protagonista, en la que les voy a platicar un poco más de su vida. Aquí solamente voy a mencionar ciertos datos generales. Lo principal de este libro es que nos presenta muchísimos datos, nos brinda también mucha información para conocer un poco más la figura de Elena Garro, no como tanto la autora ni demás, sino como una mujer nacida en un tiempo difícil, bajo ciertas circunstancias, muchas cosas de su vida que se pueden interpretar dentro de su obra. Y lo más interesante de este libro es la manera en la que está narrado. Creo que Yasmina cambia completamente la manera en la que se presenta una biografía de alguien más, lo hace de una manera espectacular, y pues a través de ciertos capítulos titulados con el tema que se va a hablar, hace un repaso de toda la vida que queda, que hay evidencia en documentos, en entrevistas de la misma autora, para poder más o menos recapitular pues la vida de Elena Garro. Y bueno, lo bueno de La Reina de Espadas, uno definitivamente es la manera en la que está narrado. Lo hace de manera tan simple, tan ligero, que la lectura como tal se siente como un disfrute, porque es como si una amiga te estuviera contando la historia de otra amiga y te sientes como que su manera de narrar y de contarte las cosas hace que te sientas igual, que estás ahí con ella, estás ahí con Yasmina investigando o conociendo a Elena. O sea, es como una serie de notas, de diarios muy concisos, muy livianos y muy interesantes. La verdad es que es muy difícil hacer que una persona, que un autor puede hacer que su misma voz, aunque esté hablando de alguien más, te interese, y eso me causó muchísimo interés. Me quedé muy fascinada por eso. Y creo que la narrativa es espectacular, la manera en la que te envuelve tanto previo a conocer a Elena Garro, como también en la manera en la que se involucra con los temas, en lo que hace también un clic en la vida de Elena con la suya propia, porque ahí hay una historia muy interesante también. Me llamó mucho la atención y creo que eso te hace partícipe activamente de la lectura y de la investigación, y eso creo que fue un acierto. También otra cosa que me pareció espectacular fue la manera en la que te hace, si aunque no conocieras a Elena Garro antes de leer este libro, te va a hacer interesarte en Elena Garro. Yo soy muy partidaria a que no hay que separar la vida del autor de su obra, porque tiene todo que ver. Las experiencias vividas de Elena se ven plasmadas en su obra, y eso es sumamente interesante y me llamó muchísimo la atención, sobre todo por eso. Hay una parte que eso lo mencionaré en el libro. Lo mencionaré específicamente en el video que le voy a dedicar a Elena, pero es la manera en la que, por ejemplo, ella, que se crió cerca de comunidades indígenas, las comunidades indígenas tienen un punto de vista ético, moral, religioso, muy diferente al de las personas que no somos parte de un pueblo indígena. Su cosmovisión es completamente preciosa, y eso se ve
en muchas cosas destacables de Elena. Entonces sí tiene que ver, sí tiene todo que ver. Yo soy, como les digo, soy partidaria a esto de que no se debe separar la vida del autor de su obra, porque sí tiene que ver todo. Entonces me pareció muy interesante que destacar esos puntos. También hay una parte que esto lo voy a poner aquí sobre el video, la manera en la que está estructurado, ya que por ejemplo, te pone la información, o sea, te habla de ciertas cosas y a un costado te menciona de dónde sacó esa información, ¿no? O te cita de una manera muy, muy, muy bonita y una manera muy diferente, te cita de dónde sacó esa información, y creo que eso es la razón por la cual a mí me pidieron esta lectura en la escuela, lo que fue muy interesante y muy destacable. Bueno, como decía, conociendo o no conociendo a Elena, creo que este es un libro muy interesante en cuanto a esas cosas positivas te van a hacer querer mucho conocerla, porque lo que más me gustó es que Yasmina no hace un ejercicio de querer como que victimizar la figura de Elena ni hacerla como una heroína, sino que la plasma tal cual es, con tonalidades de grises como todos somos. Nadie es totalmente perfecto, nadie es totalmente villano, y eso es lo que me gustó, que no hace ningún ejercicio de querer santificar a Elena, sino que la plasma como la mujer con sus virtudes y sus errores como tal, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante y muy positivo. Lo malo de este libro, creo que no hay como una cuestión mala en ese sentido. Creo que nada más fue el tema. Ese es un tema muy complicado, porque tal vez esto sea como bueno, igual lo mencionaré en el libro porque quiero escribir un libro de Elena Garro, no. Lo mencionaré en el video específicamente de Elena, pero aquí se habla mucho a través de cartas y vestigios y entrevistas y sobre el primer matrimonio de Elena, lo que es muy interesante porque siento que es como un chismecito literario muy, muy interesante y muy pues muy particular para hablar, porque en el bueno, Elena Garro estuvo casada, su primer matrimonio, creo que es su único matrimonio, pero estuvo casada con Octavio Paz. Octavio Paz, ya saben, Nobel de Literatura, el primer mexicano ganando este premio, y pues es una figura destacable dentro de la literatura, es casi intocable. Octavio Paz, lo que me llama mucho la atención, no sé si tenga que ver también porque es hombre en una época, y todavía se puede decir que se le da más preferencia y glorificación a un hombre, pero bueno, tuvo este matrimonio con Octavio Paz, un matrimonio muy complicado, a lo que podríamos llamar en estos tiempos un matrimonio mega tóxico, que eso también lo mencionaré a profundidad en el video de Elena. Pero lo que me llamó la atención en específico, por lo mismo que les digo que yo soy partidaria a no dividir la vida del autor de su obra, yo salí siendo la hater número 1 de Octavio Paz, porque entiendo, y es algo creíble, estaban en un tiempo en el que la sociedad y la cultura en México era machista, entonces todo se prestaba a que Octavio Paz fuera machista, ¿no? Entonces hizo ciertas cosas, decía ciertas cosas en contra de Elena, que también yo siento que Elena también tenía ciertas actitudes complicadas, pero pues el lugar no estaba a su favor, porque como les digo, eso era una época muy complicada para ser una mujer con pensamientos diferentes. Entonces salí siendo la hater número 1 de Octavio Paz. De hecho, me llama mucho la atención, yo vivo en Ciudad de México y hay una estación de metro que está pavimentada de frases de Octavio Paz. O sea, en todos lados hay frases de Octavio Paz, y yo como hater número 1 de Octavio Paz paso y es una mentada de madre, pero ya siento que ese ya es como opinión mía, pero sí, agarré un puesto y mi puesto es de ahí el mundo apoyando a Octavio Paz y yo en contra de Octavio Paz. Entonces lo mencionaré a profundidad en su video para que estén atentos. Y pues sí, eso es lo único malo de La Reina de Espadas.
Y creo que también se me olvidó mencionar el aspecto político en el que vivió también Elena. Aquí menciona muy así, Yasmina hace una profundidad en este tema, que en específico Elena sufrió una situación en la que se involucró en problemas sociales y políticos en México que la orillaron y la aventaron a ser puesta como un blanco de amenazas. Fue ya después, por eso tuvo que irse del país, vivió exiliada más de 20 años. Por muchísimos años vivió en otro país, sobrevivió y trató de de vivir en otros aspectos lejos de su país, por eso, porque fue blanco de esta situación, que también, obviamente, creo que lo que me gusta de Yasmín es que no la tira como de que ella tuvo la culpa 100%, pero pues sí hubo muchas equivocaciones al respecto, pero está muy interesante ese tema. No voy a profundizar en eso porque les digo que voy a hablar de ella en otro video, pero me gustó eso, que no hubo como de, no, es que ella fue una víctima, no, también hubo ciertas cuestiones que en la que la cagó, la verdad. Pero bueno, vamos a lo extraño. Lo extraño es el uso de dos cosas que me parecieron particularmente muy raras de Yasmina en este libro. Uno es el tarot y otro es los animales. Desde lo del tarot, me pareció muy gracioso que le pusiera la reina de espadas, por lo mismo, por las cartas del tarot. Y incluso Yasmina se hizo una lectura del tarot para estar como más orientada hacia lo que quería buscar. Obviamente, al hacer la historia de alguien que ya no está entre nosotros es muy difícil porque simplemente te tienes que basar de los documentos, de los vestigios que se quedan de una persona, y eso no te da una historia completa. Y hasta ella misma lo dice, la investigación no está completa porque no hay muchas cosas y hay muchos huecos en la vida de Elena. Entonces es como que me pareció destacable que hasta usara el recurso del tarot para eso, para encontrar una guía o para de alguna manera evocar también la importancia del tarot en la vida de Elena. De hecho, Elenita, su hija, leía el tarot y muchas veces se sustentaron gracias a esas lecturas del tarot. El tarot estuvo muy presente en la vida de Elena, y que lo implementara también en la investigación de este libro me pareció un acierto. Lo otro fueron los animales. Creo que este fue el broche de oro para que yo me interesara en Elena Garro, no nada más como persona, sino que sí hice como les digo, con este señor, sí entendí por qué era un macho mexicano, porque era la época de un macho mexicano, y este punto de los animales en el punto de vista, en la cosmovisión de Elena, me pareció el punto en que yo la voy a amar toda la vida. Como les digo, Elena se crió cerca de comunidades indígenas porque su infancia la pasa en Iguala, Guerrero. Entonces, la cosmovisión indígena alaba mucho o santifica mucho a la tierra, y en esto también a los animales. No es que no se los coman en cierto sentido, sino que los ven como un regalo. O sea, no hay desperdicio como se ha estado haciendo en las últimas generaciones sociales de varios países. No se desperdicia la comida porque es un regalo, es tu alimento y lo debes de cuidar. Entonces, Elena como que adoptó muchas cosas de eso, y en esto hablo del amor a los animales. Desde el hecho de que Elena, en un tiempo donde el veganismo y el vegetarianismo no eran trending, ella fue vegetariana desde muy niña porque para ella no estaba, o como en su mentalidad, en su propia creación como individuo, no estaba el comerte a los animales. Para ella le parecía algo malo. Entonces, desde muy pequeña fue vegetariana. Igual en sus obras menciona y les da una importancia muy curiosa a los animales, lo que me gustó muchísimo. Y justo hay un aspecto y hay un comentario, de hecho Yasmina le hace como
hace un capítulo específico hablando de esto, porque es muy curioso. De hecho, Elena en sus últimos años y durante toda su vida estuvo rodeada de gatos. Ella amaba a los gatos, entonces eso me pareció muy hermoso. Y justo tiene una frase que es algo que comparto con Elena en el aspecto religioso de los animales. Y déjenme se los comparto, que hasta la anoté. Y bueno, aquí revisando el libro también me encontré con que tanto fue su amor a los animales y en específico a los gatos, que había muchos episodios de un libro que se llama Andamos huyendo Lola, en el que ella hace que los gatos narren, o sea, hay puntos de vista de los gatos y eso es muy interesante. Y también en otro cuento que se llama La Semana de Colores, el día que fuimos perros, o sea, menciona muchísimo a los animales, porque también incluso ella tenía como historias muy tristes que vivimos los que tenemos gatos. Y como les decía, en el punto religioso, Elena tenía este punto de vista que yo comparto, porque esto se me hace como un poco muy feo de la religión católica cristiana. Entonces, miren, aquí decía Elena que los gatos eran mejores que los poetas, porque son divinos, son poéticos en cada movimiento y no quieren ganar ni dinero ni becas con eso, como los poetas. Igual menciona Yasmina que sus manuscritos, sus diarios y sus cartas tienen manchas de café y huelen hasta el día de hoy fuertemente a orines de gato. Porque les digo, ella estaba rodeada de gatos, incluso hasta sus últimos años, que ya vivió en México, tenía gatos. Ella menciona que los animales como tal la hacen dudar de la existencia de Dios y de su catolicismo. Ella habla que cuando su gata Gwendolina tuvo 4 gatitos, 3 rubios y 1 blanco, y uno de ellos, Mario o María, tuvo una trágica muerte a días de haber nacido, ella dijo: estas cosas me hacen dudar de Dios. ¿Cómo lo permite? Y sigue: nunca me gustó del catolicismo eso de que los animales no entran al cielo. Y entonces, ¿a dónde entran? Vaya soberbia de los hombres. Y igual menciona que ya solamente le interesa la suerte de los animales y que porque solamente se reconoce en ellos. También menciona, Yasmina menciona también una frase de una de sus obras de teatro que se llama Parada San Ángel, que dice: los cielos que me esperan están en los ojos de los animales. Entonces eso me pareció hermoso, o sea, ya una persona que te habla y tiene ese punto de vista sobre los animales, ya... O sea, no es perfecta, pero digo, esa mujer debe de estar en el cielo, en el paraíso, donde vaya la gente que ama a los animales porque los animales son los seres más puros del planeta y se deben de cuidar. Entonces, eso me pareció precioso y la amo. Bueno, pues a La Reina de Espadas de Yasmina Barrera le doy un total de 5 corazones. Es una lectura hermosa. Si te quieres introducir a la obra de Elena Garro, y como tanto para conocer una nueva historia y demás, creo que sí es hermoso. Entiendo por qué me fue, como les digo, fue recomendación tanto de la escuela como de redes sociales. Hablaban mucho de esta obra y que ahorita se esté reconociendo a Elena Garro ya como por su obra, que estuvo tanto tiempo en la oscuridad, me parece precioso. Igual para hacer el video leí algunas obras de teatro, también en ciertas materias tuvimos la oportunidad de conocer ese aspecto, porque no solamente fue escritora de novelas, sino que también hizo cuentos, hizo poesía, muy poca poesía la verdad, y se destacó mucho por las obras de teatro, fue dramaturga. Entonces leí varias de sus obras y me parecieron, tienen ese toque fantástico por el cual se le reconoció. Entonces me pareció una obra muy interesante si quieres moverte a lecturas de mujeres que es muy interesante de analizar. O sea, son muy interesantes porque hablan de una crudeza del espíritu de una mujer que, como les digo, no era ni tan buena ni tan mala, era como todas nosotras. Entonces me pareció muy interesante. De hecho, también vi algunos documentales y algunas notas, y de hecho les recomiendo, hay una, déjenme les busco bien el nombre.
Y ahí ya lo encontré. El documental se llama La Cuarta Casa, un retrato de Elena Garro y fue hecho en el 2002. Es un documental muy muy padre porque es literal Elena en su casa y mientras está destacando mucho de su vida, ella de su propia boca. Y aquí como dato, el director es José Antonio Cordero, que es mi profesor de dramaturgia y lo adoro, porque me hizo escribir mucho de dramaturgia. Entonces, si quieren introducir más información de Elena Garro, ahí se los dejo. Voy a subir el siguiente video, va a ser el chismecito total de la vida de Elena Garro, algunas de las obras que más me gustaron y demás. Entonces espero que les guste. Y pues ya, eso es todo por el video de hoy. Bye.